Y este quizás sea uno de los motivos por los cuales no somos capaces de aprovechar nuestra riqueza, la riqueza que tenemos en el mar, no solo económica, sino también cultural. Y de la riqueza cultural también proviene parte de la riqueza económica. En otros países ven el mar no como una fuente de problemas, sino como una fuente de oportunidades. Son capaces de sacar partido. Entonces, en casos como en el caso inglés, cuando descubrieron el pecio de un buque del siglo XVI de la armada de Enrique VIII, pues no se lo pensaron, lo excavaron, lo explotaron, lo sacaron del mar, lo conservaron durante muchos años hasta ponerlo en orden de visita, de poderlo mostrar al público. Y hoy es uno de los grandes museos de Inglaterra, es el Museo del Mary Rose, y este es el segundo museo que construyen para este barco. Ya tenían uno, acaban de inaugurar el segundo. Yo he estado allí, una colección magnífica donde te muestran la historia de la Armada Británica en el siglo... Perdón, de la Armada Inglesa, que todavía no era británica, de la Armada Inglesa del siglo XVI. Al lado tienen el Victory, que es el barco insignia de Nelson en Trafalgar. Cerquita está el Warrior, que es un barco de mediados del siglo XIX. ¿Y hay alguno de Darwin? ¿Perdón? ¿Alguno de Darwin? ¿Un barco de Darwin? No. Allí no está, no. Esto es en Portsmouth. Es decir, saben cómo hacer una oferta al público, una oferta de primer nivel, ¿no? Cuando una investigadora canadiense, investigando sobre los vascos en Terranova, encontró una noticia en un archivo, creo que fue en Rentería, del naufragio de un buque vasco en Terranova, los canadienses no se lo pensaron, fueron allí, encontraron el barco y lo excavaron. Estuvieron durante años estudiando ese buque, sacando medidas, pieza por pieza, madera por madera, y hoy en día están construyendo en el País Vasco, precisamente, una réplica de ese ballenero vasco. ¿Sí? ¿Dónde ubicarías en esta crítica el Museo de Vigo, el Museo del Mar? Bueno, el Museo de Yo Vigo... estuve el otro día ahí, la primera vez lo he visto y me quedó bastante impresionado con todo lo que cubre y qué manera lo cubre, pero claro, como tengo experiencia con el resto que se hace, ¿esto es, en tu opinión, sería a lo mejor un hito o es te falta mucho ahí también? El Museo de Vigo para mí es una frustración, por cuanto es un museo que tenía todas las papeletas para hacer un trabajo serio y un trabajo importante en lo que sería el patrimonio marítimo gallego, pero al final se quedó en muy poca cosa, porque básicamente se quedó en la pesca y algo de oceanografía, pero no han sido capaces de desarrollar, ya no digo actividades, pero no es culpa de ellos, evidentemente, es culpa de la administración. La administración invierte muchísimo en ladrillo y es capaz de invertir muchísimo en ladrillo y en construcción. Ahora, en recursos humanos, en personal que defienda aquello, en personal que investigue, en personal que trabaje, en eso no. Allí hay un director y se acabó, no hay nadie más. ¿Porque hay otro museo de este tipo en Galicia o no? Hay otro museo, hay luego museos más pequeños, el museo de Bueu es un museo también marítimo más pequeño, hay el Museo Naval en Ferrol, que es el más importante, y el museo que a mí no me canso de repetirlo, y creo que es el mejor y el que tiene mejor colección de toda Galicia, que es el museo que tenemos aquí en Corcubión Cerrado. Es un museo magnífico, con una colección increíble, y a su nivel es el mejor museo de Galicia, sin duda, y probablemente del norte de España en lo que es su colección. El Museo ¿Es propiedad privada la colección? Sí. Es ¿Y propiedad. se sabe el motivo por qué no...? Bueno, me imagino que falta de recursos. Sí, tienen falta de recursos. El problema está que probablemente necesitaran un apoyo institucional, un apoyo público para desarrollar esa colección. Claro, tienen un museo magnífico. Pero de todas maneras el mejor museo que tiene Galicia está debajo del mar y está a nuestro alrededor. Y es el que deberíamos de ser capaces de sacar adelante. Y era, por eso decía de mi frustración con el Museo del Mar de Vigo, ¿no? Que era un museo que estaba a lo mejor destinado a ser eso
pero que se Pero quedó, no aprovecharon. se quedó en nada, porque construyeron el edificio y luego fueron incapaces de desarrollar ninguna actividad que digamos fuera determinante, ¿no?, en ese aspecto. Decía antes que de la inyección cultural proviene también parte o puede tener una repercusión económica. Este texto que ven ustedes ahí, que no les voy a leer porque imagino que ya lo habrán leído casi todo, esto es de la UNESCO, es un documento que pretende explicar desde la UNESCO las ventajas de la inversión en el patrimonio marítimo, ¿no? No es algo que haya inventado yo. Y bueno, y para resumirles, dice que el Museo del Vasa en Estocolmo recibe 1 millón de visitantes al año y que ese millón de visitantes al año supone para la ciudad 200 millones de euros. ¿Por qué? Porque ese millón de personas dedican un día más a visitar Estocolmo, duermen allí, comen allí, hacen gasto en Estocolmo. Estuve en Irlanda, en Sligo, hace 20 o 30 días, y uno de los responsables del Museo del Vasa de Estocolmo me decía que llevan por 1.200.000 visitantes anuales. Este hombre decía que ellos han estudiado la procedencia de los visitantes a ese museo y los primeros por número de visitantes son los propios suecos, los segundos los rusos, los terceros los alemanes y los cuartos los españoles. Es decir, No se quejen. No, quiero decir, muchas veces parece que este país no tiene el menor apego, el menor interés por los temas culturales. Pero yo pienso que lo que a este país le falta es una oferta cultural, una oferta de calidad. Y vuelvo a decirles lo que les decía al principio. Es muy gratificante ver cómo iniciativas como las de Aquiles y el grupo que está trabajando aquí en Corcubión, o iniciativas como las del Galeón de Ribadeo o como las de Viveiro, pues le están ganando una vez más la partida a las administraciones, porque sí, de verdad, la sociedad civil sí que tiene interés. Es precisamente donde fallamos, y donde fallamos siempre es en aquellos que nos dirigen. Entonces, hay otros ejemplos, por ejemplo el Museo de Bodrum en Turquía. El Museo de Bodrum también, la ciudad de Bodrum recibió un espaldarazo increíble cuando el Institute of Nautical Archaeology de Texas, el mismo que estuvo trabajando aquí con nosotros cuando fue el proyecto Finisterre, que estuvimos aquí estudiantes de ellos, pues montaron el museo en 1959, montaron el Museo de Arqueología Subacuática de Turquía, y eso supuso para la ciudad un espaldarazo impresionante que la llevó a un desarrollo que yo no me lo creo, porque dice que 5.000 habitantes se pasaron a 118.000 personas. Esto, a pesar de que lo diga la UNESCO, yo me imagino que habrá otros factores, pero está claro que el Museo de Bodrum no fue una rémora en este desarrollo, ¿no? Para darse una idea, es el segundo museo más visitado de toda Turquía. El primero es el Museo Topkapi en Estambul, que para que se hagan una idea es el museo es el Prado de los turcos, y el segundo museo más visitado de Turquía es este. Por cierto, el Museo de Bodrum está sobre las ruinas del mausoleo de Halicarnaso, que como ustedes saben era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hoy nadie se acuerda de eso, lo que se acuerdan es del Museo de Bodrum, ¿no? El Museo de los Barcos Vikingos en Roskilde, en Dinamarca, podría ser otro gran ejemplo de cómo el desarrollo de una actividad que hace 20 o 30 años no era nada, hoy en día supone un recurso económico de primer orden para Roskilde. O el Museo Marítimo del Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, ¿no? Que más que triplicó su afluencia. Yo cuando empecé a trabajar allí apenas teníamos 5.000, 6.000 visitantes anuales, y hoy en día pues ya se han pasado a 77.000. Y en fin, como al principio no me gustaría quedarme únicamente, o espero no haberme quedado únicamente en una simple referencia de naufragios o de pequeñas historias, sino que todos ustedes vieran que el patrimonio cultural marítimo, el patrimonio cultural subacuático, pues puede ser una oportunidad,
una forma de desarrollo y una oportunidad para mostrar no solo nuestra historia, sino la historia de todos los países que han navegado por estas aguas. Porque, les vuelvo a repetir, lo bonito de la arqueología marítima es que cuando te tiras al agua a investigar un pez nunca sabes si es español, turco o de cualquier otro origen. Sí. Porque la investigación que tú llevas a cabo es una investigación, o sea, que tú, o con las personas, porque no estás solo haciendo la investigación, es una, digamos, ¿no tienes algún tipo de financiación? ¿Es algo a título personal? Bueno, nosotros recibimos financiación de la Xunta de Galicia, recibimos financiación del Instituto Aeronautical Archaeology, del proyecto For Sea Discovery, un proyecto Marie Curie. Claro, ¿y estáis constituidos como un grupo de investigación? No, todo este trabajo se dedicó en parte a obtener información para varias tesis doctorales, entre ellas la mía, que acabo de presentar, estoy a punto de leerla ahora en Zaragoza. Y se presentaron tesis en otras universidades europeas y en Texas. Nosotros trabajamos fundamentalmente por la iniciativa de la Xunta de Galicia por conocer los yacimientos arqueológicos que había en esta zona. Entonces, con el dinero, la financiación de la Xunta de Galicia, que nos pagó para investigar estos yacimientos, más luego la financiación de la Universidad de Texas, que a fin de cuentas fue mandar a sus estudiantes, pagarle a ellas sus desplazamientos y su manutención, quiero decir, no hubo dinero más que para sus propios estudiantes, y con esta financiación fue con la que se desarrollaron todos estos trabajos y algunos otros más por otros lugares de la costa de Galicia, ¿no? Por ejemplo en Ribadeo, en Duero, etc. ¿Que nunca os habéis vinculado a un proyecto europeo? Sí, estamos en un proyecto Marie Curie, en el proyecto For Sea Discovery. Ahora estamos como socios en otros dos proyectos, uno ya se ha presentado, estamos esperando que nos den la respuesta allá por el mes de marzo, y el día 27 tenemos la primera reunión para integrarnos en otro proyecto más. Sí, nosotros entendemos que tal como es nuestra experiencia con la administración aquí en los últimos años, entendemos que nuestro futuro está vincularnos a proyectos europeos y financiados por proyectos europeos. Claro, que esos proyectos europeos van ligados a investigación y no tanto a una política cultural de muestra del patrimonio. Claro, sí, evidentemente, sí. No, lo que hablábamos de la muestra del patrimonio va dirigido a administraciones más locales, vamos, a la Diputación Provincial, etcétera, que serían las que tendrían que financiar este tipo de iniciativas en las cuales se mostrara todo aquello que conocemos que tenemos y se rentabilizaran de alguna manera, claro. Es decir, de la misma manera que el patrimonio terrestre o tal se rentabiliza, pues ¿por qué no el subacuático? Más cuando es algo con lo cual nadie puede competir, ¿no? Porque tú, yo qué sé, yo siempre pongo el ejemplo, oye, si tú pretendes competir, dices, vamos a hacer una oferta de castillos. Bueno, la gente de Ciudad Real o de Castilla se te puede carcajear, ¿no? Diciendo, mire, vamos a ver, el Castillo de Vimianzo es magnífico, es estupendo y está muy bien tenerlo y es suyo y tal, está muy bien, pero tendrían que ustedes que ver el Castillo de Simancas, ¿no? Vamos, quiero decir, tenemos, como les dije al principio, estamos en una periferia, en un lugar periférico de Europa y nuestro patrimonio es, por tanto, también de una naturaleza muy periférica. Sin embargo, tenemos el mejor patrimonio del mundo bajo el agua y es aquello que no sabemos aprovechar. No, pero al ser un patrimonio que implica un montón de culturas, o sea, con distintos países, ¿no? Claro. Las banderas que se están enseñando, es decir, un proyecto europeo sería como... Sí, eso es precisamente lo que nosotros vemos. Vincular incluso a una industria cultural, que es un poco lo que tú estás planteando con la cuestión de los museos y toda la red de museos que hay desperdigada por el mundo, ¿no? Efectivamente, y eso es uno de los grandes factores que tenemos nosotros a nuestro favor. Nosotros cuando vendemos nuestra idea decimos, pero mire, no se trata solo de un proyecto que se vincule a la cultura gallega o española, sino es que aquí estamos hablando de la cultura de Alemania, de la cultura de Francia, de la cultura de Italia, de cualquier país que haya dejado su huella aquí. Y
prácticamente nos han dejado todos, hasta países que ya no existen, o que ¿cómo es posible que haya barcos austríacos hundidos en Galicia? Bueno, pues sí, hay varios barcos austríacos hundidos en Galicia, porque claro, antes de la Primera Guerra Mundial Austria tenía mar. Y otra cosa, la propiedad de lo que se, o sea, digamos de lo que se hunde, ¿a quién pertenece? ¿Al lugar donde se hunde o al país de...? La legislación española establece que cualquier buque o cualquier elemento que se hunda en estas aguas, si en 3 años su dueño no hace valer sus derechos, ese buque o ese objeto pasa a ser propiedad del Estado. Luego las leyes de patrimonio, la Convención de la UNESCO que España firma en el año 2001, establece que cualquier elemento de más de 100 años pasa a ser patrimonio cultural y salvo los buques de Estado, los cuales conservan el país de origen conserva su propiedad, pero en el caso de que en ese caso lo que hay que hacer es solicitar un permiso de intervención en cualquier barco. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar en la Bayonesa, excavarla, etc., pues tendríamos que hablar con Francia y decirle, mire, este barco es un barco de la Armada Francesa, es un barco que es un buque de Estado, con el cual ustedes tienen derechos, queremos hacer esto, esto y esto. En función de lo que respondiera Francia, pues intervendríamos o no. ¿Alguna pregunta más? Una figurina de ajedrez se puede llevar. No, nosotros no nos llevamos nada, absolutamente nada. Las pocas cosas que extrajimos, aquello que veíamos o que corría más riesgo previo permiso de la Xunta de Galicia, decían, mira, aquí hay esto, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos o no? Hubo un momento, coincidió un cambio de gobierno, entonces hubo un momento que un gobierno nos decía quitad, y el otro decía no toquéis nada, y incluso nos llegó a prohibir ir a determinadas especies porque sabían que si íbamos allí íbamos a encontrar cosas. Entonces que no tocáramos nada ni quitáramos nada.